Buen día, hermanos. Y a todo lo que están escuchando y mirando esto, les quiero hacer una pregunta un poco raro. ¿Sos esclavo o libre? Eso justo es el tema, el enfoque del pasaje que quiero leer con ustedes y luego ver lo que dice acá en Gálatas capítulo 4 y los versículos 21 a 31. Vamos a leer el pasaje y luego vamos a ver lo que el Señor tiene aquí para con nosotros. Dice así, Gálatas 4, verso 21. Vamos a agarrar a 19 y ahí en adelante hasta el fin del capítulo 4. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, los creyentes que vivían en la región de Galacia, de Asia Menor. Dice en 21, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahora, este pasaje relata o dice que el relato de Abraham con Sara, Agar, Ismael e Isaac es una alegoría. Sara y Agar eran esposas de Abraham. Ismael era el hijo de Agar e Isaac es el hijo o era el hijo de Sara, los dos con Abraham. Una alegoría es un relato en que las personas y eventos tienen dos significados. Uno que es literal y el otro es simbólico. Ahora, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir estas palabras y revelar la alegoría en los eventos relatados en Génesis capítulos 12 hasta el 21. Esto es de donde viene el relato histórico de esta luego alegoría. Y debemos usar precaución porque no debemos alegorizar las escrituras, excepto cuando las mismas escrituras nos dan el permiso de hacerlo o las mismas escrituras lo hacen.
Al interpretar el Antiguo Testamento, lo debemos hacer a la luz del Nuevo Testamento. Y si el Nuevo Testamento indica, podemos buscar y encontrar un significado simbólico y más profundo en un texto del Antiguo Testamento, pero si no, no debemos buscar significados escondidos, no debemos alegorizar lo que no da permiso las escrituras de hacer. Ahora, habiendo dicho eso, volviendo al pasaje, Pablo dice en el versículo 21, decidme, los que estéis o queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? No habéis, lo que queréis estar bajo la ley. El problema principal que esta epístola trata fue con los judaizantes. Ellos buscaban ganar el favor de Dios por vivir la vida cristiana bajo las obras de la ley ceremonial y civil del Antiguo Testamento. Dios había dado a Israel, a través de Moisés, cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí en Éxodo 20 en adelante, las leyes morales como los 10 mandamientos que rigen en toda persona, en todo tiempo. De hecho, es la ley escrita en nuestro corazón. Pero también había dado muchas leyes ceremoniales que tenían que ver con cómo Israel, como pueblo, tenía que adorar a Dios y tenía que ver con el tabernáculo y el sacerdocio y los sacrificios. Y también le dio leyes civiles que tenían que ver con el gobernar el pueblo de Israel. Y esas leyes ceremoniales y civiles, Cristo cumplió todo, Cristo guardó todo. Cristo es el que para nosotros lo hizo y Él atribuye toda esa justicia a nosotros, los que confiamos en Él única y totalmente para ser nuestro Salvador. Los judaizantes ahora querían que los creyentes gentiles, los que pusieron su fe en Jesús, no siendo judíos, los judaizantes eran judíos que se habían convertido a Cristo, pero ellos querían guardar esas leyes todavía, las obras de la ley, como dice acá. Y ellos querían imponer esas leyes sobre los gentiles, diciendo que si no hagan esto no pueden ser salvos. Y todo ese tema fue debatido y decidido en el concilio en Jerusalén, como leemos en Hechos el capítulo 15. Pablo trata con todo este tema de nuevo en los primeros capítulos de Gálatas, pero está defendiendo el hecho de que la salvación, la justificación es por la fe, no por obra de la ley. Y el vivir ahora en la vida cristiana no es por guardar esas leyes u otra lista de reglas, sino por la fe dependiente del Espíritu Santo que está dentro de la persona que confía única y totalmente en Cristo para la salvación de su alma. Ahora, Pablo ya había presentado varios argumentos, o sea, volviendo al tema, los judaizantes no solamente buscaban ganar el favor, ellos enseñaban a los gálatas a hacer lo mismo. Y Pablo ya había presentado varios argumentos en contra de este legalismo, porque el legalismo es cuando uno busca ganar el favor de Dios por vivir la vida cristiana bajo cualquier otra ley o regla o forma, actividad para ganar su favor. Entonces, en este texto, Pablo presenta un argumento más al explicar y desarrollar esta alegoría. Y lo que vamos a hacer es considerar los hechos históricos relatados en Hechos 12, capítulo 12 al 21. Luego vamos a ver las verdades espirituales de la alegoría. Y por último, las aplicaciones a nuestra situación actual. Ahora, no vamos a ir a Génesis. Ahora, voy a poner en la pantalla los textos
y lo que sucede y la edad de Abraham para que así con tiempo puedas volver a estudiar esto. Pero veamos los hechos históricos y les explico. La historia es un poco rara. Entonces, al leerlo, traten de hacerlo con una mente abierta y voy a tratar de explicarlo. Pero en Gálatas 4, versículo 22 y 23, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ahora, en Génesis capítulo 12, versículos 1 a 9, leemos que Dios llamó a Abraham a salir de Ur, de los caldeos, e ir a Canaán. Y le hizo una promesa condicional y dijo que iba a bendecirlo y que iba a bendecir su descendencia. Iba a ser una familia grande. Y en ese momento Abraham tenía 75 años. Luego, en el capítulo 16, ya han pasado 10 años. Abraham ahora tiene 85. Y todavía no tenía ningún hijo. Entonces, acá entran los problemas. Sara, su esposa, le lleva 10 años a Sara. Sara tenía 75, no tenía hijos. Entonces, Sara rogó a Abraham a casarse con su sierva egipcia o esclava egipcia, Agar, y que tenga un hijo con ella. Y eso iba a ser entonces el descendiente, como Sara pensaba que ella no podía tener hijos y ya eran grandes. Entonces, Abraham se casó con Agar. Ahora, debo explicar algo. En la cultura y tiempos de aquel momento, era común tener más de una esposa en la mayoría de las sociedades. Sin embargo, nunca era ni fue la voluntad de Dios. Dios había creado al hombre y la mujer, Adán y Eva, y había dicho en Génesis 2:24 que el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. No digo los 3 o 4 o 5, no, los dos. La voluntad de Dios para el matrimonio siempre ha sido de un hombre, una mujer, en relación monógamo, para toda la vida. Y acá Abraham cedió al ruego de Agar. Ahora, en Génesis 16, versículo 4 a 16, leemos que Agar se quedó embarazada y Sara se puso celosa y la echó fuera. Y Dios encontró a Agar en el desierto y le mandó a Agar a volver al lugar de Abraham y ser sumisa a Sara. Y Agar volvió y dio a luz a un hijo, Ismael, cuando Abraham ya tenía 86 años. ¿Ok? Ahora, siguiendo en Génesis 17 y 18, los dos capítulos, Abraham ya tiene 99 años. Han pasado ya 13 años desde que nació Ismael. Jehová Dios le apareció de nuevo y prometió una vez más que iba a tener una descendencia por medio de Sara. Ahora fíjense, 99 años Abraham, 89 años tiene Sara. Sara no lo cree, ella se rió cuando escuchó a Dios decir esto. En Génesis 21, leemos que Sara dio a luz a Isaac cuando Abraham ya tenía 100 años y ella 90. Y el nombre Isaac en hebreo significa risa, porque es lo que Sara hizo cuando Dios le había dicho que iba a tener un hijo. Pero al nacer Isaac, ya comienza un problema con Ismael, que tenía unos 14 años y había sido el hijo único
de su papi Abraham, el consentido, y ahora nace otro que es más especial aún. Y no solamente tiene un hermanito, tiene un rival para la atención. Entonces, en los versículos 8 a 21, leemos que Isaac fue destetado. Y en aquellas culturas era aproximadamente a los 3 años. Y leemos que Ismael se burlaba de Isaac. Y Sara vio esto y demandó a Abraham que echara fuera a Agar e Ismael, y Dios lo confirmó. Pero igualmente Dios cuidó a Agar e Ismael, pero la promesa que Dios había hecho a Abraham era para su hijo a través de Sara, o sea, para Isaac. Ahora, uno lee todo ese relato y piensa, ¿qué problemas en la familia que se puede generar? Pero hay varias verdades espirituales aquí que encontramos en los versículos 24 a 29 y que también brotan de la comparación. Y de hecho, esto es lo que vamos a hacer ahora. Es una comparación entre Agar, la esclava, y Sara, la mujer libre. ¿Ok? Agar, según versículo 24, representa el pacto antiguo y Sara el pacto nuevo. Mencionan, dice que estos dos son los dos pactos, versículo 24. Dice, el uno proviene, o sea, el pacto antiguo es la ley, todo eso que tenía que ver con Israel, y el pacto nuevo es la gracia que vino por medio de Jesús. Dice que este pacto antiguo es la Jerusalén actual. Dice, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Este es hogar, es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, donde, por otro lado, Sara corresponde a la Jerusalén de arriba. Leemos en el versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, refiriéndose a lo que es la vida en el Señor Jesucristo por medio de la gracia. Encontramos que Ismael fue concebido según la carne, la relación de Abraham con Agar. Isaac fue concebido milagrosamente, porque Sara ya tenía 89 años cuando concibió a Isaac. Ismael nació según la carne, como dice el versículo 29. Entonces, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, que era Isaac. Y entonces, tanto Agar como Ismael, en cierto sentido, estaban en esclavitud, como dice nuestro texto. Pero Sara y también Isaac son libres. Ahora, veamos las comparaciones y las aplicaciones, implicaciones para nosotros en cuanto a Ismael e Isaac, que es como la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, versus el espíritu, porque es una comparación también en el texto, en la alegoría. O sea, Isaac nació según el poder de Dios, según el espíritu. Dice, y el creyente nace del espíritu. Otra vez, Isaac nació según el poder de Dios, según el Espíritu, como dice el versículo 29. Y nosotros, lo que conocemos a Cristo, nacemos del Espíritu. Juan 3, versículo 6, Jesús dijo a Nicodemo, lo que ha nacido de carne, carne es. Lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Isaac trajo gozo y alegría cuando nació. Y nosotros al convertirnos a Cristo también experimentamos gozo
y terminamos siendo fuente de gozo para otros al caminar con Cristo. Isaac creció y fue destetado. Nosotros debemos crecer y madurar en Cristo. Y leemos que en el 29 que Ismael perseguía a Isaac como nuestra carne persigue a y causa problemas internos para nosotros. Leamos 29, dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ahora, yo quiero que vean conmigo en el capítulo 5, versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Esto es Ismael e Isaac en la alegoría. Ismael, esto es interesante, él no causaba problemas en el hogar hasta que naciera Isaac. Y nuestra carne o nuestra naturaleza pecaminosa no nos causa problemas internos para nosotros hasta que nos convirtamos a Cristo. Piensen en eso. Antes de conocer a Cristo, uno, o sea, pecamos, hacíamos lo que queríamos, lo que nos agradaba, sea vicio, sea la forma de hablar, sea la forma de tratar con otros. No me importaba porque a mí me gusta, pero uno se convierte a Cristo. El Espíritu Santo viene a morar adentro y de repente esas viejas maneras de vivir y hablar y tratar con otros ahora nos molesta. Y hay problemas. Los judaizantes decían que las obras de la ley hacían más espiritual al creyente. Pero es claro que buscar el favor de Dios por medio de las obras de la ley solamente desata la oposición de la carne y el conflicto adentro se empeora. Si vos has dado tu vida a Jesucristo y el Espíritu Santo mora adentro tuyo, hay un conflicto entre la carne y el Espíritu, como leí en Gálatas 5:17 recién. Pero si vos pensás que vivir tu vida según leyes del Antiguo Testamento o reglas impuestas por vos mismo o por otros te va a ayudar en cuanto a esto, vas a encontrar que la lucha va a ser peor aún. ¿Esto quiere decir que debemos vivir sin leyes? No, no. El término de eso es antinomianismo. Y eso tampoco, es otro extremo. De hecho, cuando llegamos al capítulo 10, a capítulo 5, versículo 13, dice que no debemos vivir como para satisfacer la carne, sino sirviendo a otros. Pero vamos a ver que la clave que ya fue mencionado en este capítulo y va a estar más desarrollado en los capítulos 5 y 6 es la dependencia del Espíritu Santo adentro nuestro. Pero sigamos con esto de la comparación y las verdades espirituales de la alegoría, con esto de Sara versus hogar. Sara que representa la gracia, Agar que representa la ley. Sara fue la primera esposa de Abraham y luego Agar. Y la gracia de Dios siempre es su primera respuesta al hombre antes de imponer leyes. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, Dios en su gracia proveyó túnica de pieles de animales que él mismo mató en sacrificio por el pecado cometido por Adán y Eva. Dios dio su promesa por gracia a Abraham. Eso fue por gracia, no porque Abraham cumplía con la ley. Dios sacó a Israel de Egipto. Leemos en el libro del Éxodo. Y era por su gracia, no porque
Ellos ya tenían leyes porque él no les había dado esas todavía. Entonces nosotros también tenemos que entender que somos salvos por gracia, la gracia de Dios, y no por las obras de la ley. Además, Agar era una sierva o esclava. 5 veces en el texto menciona ese asunto. En los versículos 22 y 23 la llama la esclava. En versículos 30 y 31, 3 veces más la llama la esclava. La ley sirve como ayo o tutor para llevarnos a Cristo. Es un siervo o esclavo de Dios para enseñarnos, pero la ley no puede librarnos del pecado. Por otro lado, también Agar intentó hacer lo que era solamente para Sara hacer, y eso fue el hecho de dar un hijo a Abraham. Leemos acá en Gálatas que la ley no puede darnos vida. Capítulo 3, versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no puede vivificar, no puede dar vida. En el capítulo 2 de Gálatas, versículo 21, leemos que la ley tampoco puede justificar al pecador. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Leemos también en el capítulo 3, versículo 2, que la ley no puede darnos el Espíritu Santo. El apóstol preguntó a los Gálatas, esto sí, solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es obvio que fue por el oír con fe. Y la ley no puede darnos la herencia espiritual, como dice capítulo 3 y el versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa que dio por su gracia y que recibimos por medio de la fe. Por lo tanto, solamente Jesucristo puede darnos todo esto por medio de su gracia en el Evangelio. Ella intentó hacer lo que era para Sara hacer, dar un hijo. Solo Jesucristo puede dar gracia. Agar dio vida también, otra comparación que sale de la alegoría, de un hombre fiero, dice. Dios dijo esto a Agar en el capítulo 16, cuando ella huyó de Sara, cuando estaba embarazada, y Dios dijo que Ismael iba a ser un hombre fiero, dice nuestra versión. En hebreo, literalmente, llamativo, dice que será un burro salvaje de hombre. De ahí brota el hecho de ser un burro, pero eso de salvaje. Y como Ismael, nuestra carne o nuestra naturaleza pecaminosa, está en enemistad contra Dios y la ley no puede cambiar ni controlarla. La carne y el espíritu, como leí en Gálatas 5:17, la carne y el espíritu se oponen entre sí y ninguna actividad religiosa la va a cambiar. Si escoges a Agar o la ley como madre, experimentarás esclavitud y conflicto interno. Si escoges a Sara o la gracia de Dios como madre, experimentarás la libertad, como dice versos 1 de capítulo 5, la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por lo tanto, leemos en el versículo 31 de capítulo 4, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces,
Y la última comparación aquí, Agar fue echada fuera. No había lugar para Agar e Ismael en el hogar con Sara e Isaac. Ok, ahora, de nuevo, la historia, el relato histórico es muy feo y uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? Pero entendamos primero la alegoría. No es posible que la gracia y el espíritu transijan con la ley y la carne y convivan. Dios no permitió a Agar y a Ismael visitar a Abraham y Sara de vez en cuando. El corte, la brecha, la ruptura fue permanente. Y los judaizantes intentaban hacer una reconciliación entre Agar e Ismael por un lado, la ley, las obras de la ley, con Sara e Isaac por otro lado, la gracia de Dios recibida por medio de la fe. Es imposible, hermanos, es imposible mezclar la gracia de Dios con nuestros intentos de ganar el favor de Dios por medio de las obras de la ley. Es imposible. Ahora, vamos a tomar todo esto y aplicarlo a nuestras vidas, los versículos 28 al 31. Primero, nosotros los que confiamos única y totalmente en Jesucristo para nuestra salvación, somos como Isaac, hijos de la promesa. Versículo 28. Así que, hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Ahora, quiero enfatizar acá, por ahí estás escuchando esto y te parece confuso porque tu forma de pensar en cuanto a Jesucristo puede ser que sea esto. Sí, crees en Jesús, pero también tenés tu religión donde crees en otras cosas junto con Jesús. Yo no quiero ofender a nadie que puede estar mirando y escuchando esto, por lo tanto no voy a ser tan específico, pero voy a decir esto. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que es el único camino. No hay otro nombre, dice Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único camino. No podemos ni deberíamos pensar que tenemos que buscar acceso a Dios por medio de otra persona. Jesucristo cumplió la ley. Entonces, el sacerdocio del Antiguo Testamento, los sacerdotes eran intermediarios entre el hombre y Dios. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia ahora, por medio de él. No por medio de su madre, no por medio de otros santos que nos han precedido, no, Jesucristo, el único. Y por lo tanto debemos entender primero nuestro estado pecaminoso delante de Dios. Cada uno de nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Cada uno de nosotros como resultado somos culpables ante Dios. Oh, amigo, te ruego que entiendas esto. Porque esto es un asunto que tiene que ver con tu vida ahora y tu destino eterno. Porque leemos en Juan 3 que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando dice en él cree, no está hablando de confianza, de depositar totalmente en Jesús y únicamente en Jesús. La confianza
para que nos salve de nuestro estado pecaminoso. Dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, porque el mundo ya está condenado. Todos nosotros, por haber quebrantado la ley de Dios, delante de Dios ya somos culpables. La sentencia está hecha. Condenación eterna. Y la ira de Dios está sobre nosotros. Y por ese motivo, por eso que Cristo vino al mundo. Vivió una vida de obediencia perfecta. Cumplió con la ley en todo sentido. Y cuando murió en la cruz y derramó su sangre allí, lo hizo en nuestro lugar, como nuestro sustituto perfecto, para así satisfacer las demandas de la justicia ofendida de Dios. Él nos compró de la esclavitud del pecado. Se llama redención. Él satisfizo la demanda justa de Dios por ser nuestro sustituto. La Biblia llama eso, Él es nuestra propiciación. Y Él hizo todo esto por amor a nosotros. El justo, Jesús, por nosotros los injustos. Y entonces nos dice a nosotros, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. Eso es nuestra parte. De reconocer el sacrificio de Cristo, de arrepentirnos y dar vuelta de nuestros pecados y poner toda nuestra fe y confianza en Jesús para salvarnos de nuestros pecados y para ser nuestro Dios y Salvador de ahí en adelante. No es agregar a Jesús a tu vida, es tirar todo atrás y que Él sea el único que nos salva de nuestros pecados. Amigo, te ruego en el nombre de Jesús que consideres tu estado delante de Dios y que entiendas que Jesucristo es el único camino que te dará el perdón de pecados y restablecerá una relación íntima con el Padre Dios. Entonces, esto es la primera aplicación. Somos salvos por la fe, por gracia, como Isaac, hijos de la promesa. Segundo, hablando de ser ya salvo por la fe, debemos echar fuera las obras de la ley como manera de ganar el favor de Dios. No podemos cambiar o transigir, digamos. No podemos cambiar la ley, no podemos cambiar ni la carne. Y no podemos transigir con la ley y la carne, porque eso solamente nos llevará a la esclavitud de nuevo, como preguntó en el versículo 9, aquí en el capítulo 4, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y por último, volver a vivir la vida cristiana bajo reglas y leyes como manera de ganar el favor de Dios resultará en vivir bajo esclavitud nuevamente. Los judaizantes estaban promoviendo esto. Ellos estaban diciendo que tenía que guardar la ley ahora para seguir adelante. Y los judaizantes, siendo legalistas, muy probable eran personas atractivas. Ellos tenían normas muy altas de conducta, normas altas en cuanto a lo que comían y lo que bebían. Ellos querían ganar a otros a su manera de pensar y se jactaban de su logro. De hecho, Gálatas 4, versículo 17, habla de eso, que cómo eran celosos de ganar a otros a su manera de pensar.
Y en el capítulo 6, ellos se jactaban de sus logros también. Ellos tenían sus leyes, sus reglas, sus normas para todas las áreas de la vida. Y esto lo hacía fácil determinar para ellos quiénes eran espirituales. Pero esto trae conflictos internos y conflictos con otros. En fin, cuando invitas a Agar e Ismael a convivir con Sara e Isaac, vas a tener conflictos y problemas tremendos en tu vida. Si vos pensás que vos podés vivir la vida cristiana habiendo puesto tu fe en Cristo, ahora volviendo a guardar las leyes del Antiguo Testamento o capaz otra lista de reglas para tu vida, y vos pensás, bueno, voy cumpliendo con mi lista de reglas, ando bien con Dios. Leo mi Biblia todos los días, oro a Dios todos los días, hablo a otros, testifico a otros, paso tiempo con Dios en comunión y me congrego cuando no hay cuarentena, todas las veces que puedo, veo muchas prédicas aquí en el internet, cumplo con todo esto, ando bien. Además, mira cómo me he visto bien, mira mi pelo, está bien corto como hombre o la forma de vestir como las mujeres. Hay grupos que agregan otras muchas cosas como, ni lo voy a decir. Pero el asunto es, van determinando su propia espiritualidad delante de Dios en esta manera. Yo cumplo con esto, ando bien. Vos no cumplís con mi lista, no sos espiritual, como yo. ¿Y ven lo que se desata adentro? El orgullo, la soberbia, el pensar de que soy mejor que vos y que otros. Y es la carne. Y eso brota del diablo mismo, pero ya es nuestro, no podemos echarle la culpa a él. Hermanos, mejor es vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y como dice allí en el versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y como leemos en el capítulo 4, versículo 6, porque esto es clave en cuanto a cómo hacemos esto entonces, cómo hemos de vivir la vida con Dios. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Puedes llamar a Dios tu Abba, tu papi? Una comunión tan íntima con Él, eso es lo que Él desea. Padre nuestro, que obres en nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, para que comprendamos que no es por cumplir leyes y lista de reglas o normas que nos imponemos o que otros nos imponen, sino es por vivir en dependencia de tu Espíritu, amándote por sobre todo, amando a nuestro prójimo como a uno mismo, cumpliendo así la ley de Cristo, para la gloria de tu nombre. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.